Soy Claudia Beltrán, soy miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, profesora de la Universidad de Antioquia en Medellín, y hoy tengo el honor de presentar un panel de expertos internacionales que nos acompañan en una enfermedad que apenas estamos conociendo, que apenas estamos entendiendo, que tiene que ver con todos los efectos del COVID en nuestros niños, tanto el COVID agudo, que es con lo que vamos a empezar, el manejo del COVID pediátrico, y posteriormente los efectos del long COVID. Vamos a empezar este bloque con la doctora Verónica Ettinger. La doctora Verónica nos va a hablar de COVID pediátrico y manejo hospitalario. Ella es directora de la División de Pediatría Hospitalaria del Nicklaus Children's Hospital, es directora del Programa de Eficiencia y Calidad Clínica, es originaria de Buenos Aires, formada en Miami, y tengo el placer de presentarla el día de hoy con su gran experiencia y conocimiento y su trayectoria, que nos quiere compartir la experiencia del manejo de COVID pediátrico intrahospitalario. Muchas gracias, Claudia, por la introducción, y es un placer estar aquí junto a ustedes. Les voy a contar un poquito de la experiencia en Nicklaus Children's Hospital sobre el COVID-19 pediátrico en especialmente hospitalización. Bueno, este es uno de los... Así pasaron 2 años y medio desde que comenzó la pandemia, pero hemos aprendido un montón durante este tiempo. Parece que no fue tanto, pero hemos aprendido mucho. Todavía sigue siendo un desafío. Aquí lo que pueden ver es uno de los primeros reportes sobre la detección del COVID en niños a principios de enero del 2020 en China. Es interesante que en ese momento todos los pacientes que eran ingresados al hospital eran tratados con antibióticos y antivirales. Y desde ese momento varias cosas han cambiado y hay nuevas recomendaciones sobre el tratamiento. En esa foto se ve la unidad de COVID pediátrica en nuestro hospital. Esos son médicos y enfermeros que seguimos trabajando juntos para tratamiento de niños con COVID. Les voy a presentar algunos números en pediatría. Ya hay aproximadamente 13.600.000 casos pediátricos en Estados Unidos y representan el 19% del total de casos. Lo que es importante es que solo el 1% de los niños que tienen COVID requieren hospitalización. Y esto es importante para ponerlo en perspectiva con los padres, porque no es el mismo impacto que se vio en adultos como el que se vio en pediatría. Y solamente el 0.02% de todos los casos resultaron en muertes. En el cuadro a la derecha lo que pueden ver es el número de niños con COVID desde el comienzo de la pandemia según los estados en Estados Unidos. El primero en número de casos es California y le sigue Florida, con lo cual hemos tenido mucha experiencia en el cuidado de estos niños. Este gráfico lo que demuestra es la cantidad de hospitalizaciones y como les decía, el impacto no es el mismo en niños que en adultos. Se ve este gráfico según las diferentes edades y en las líneas más abajo, en amarillo y en gris, es donde se ve la población pediátrica, de 0 a 4 años y de 5 a 17 años. Miren la diferencia que hay entre los gráficos azules y rojos que implican edades más avanzadas comparando con el amarillo y el gris, que es la población pediátrica. Aún así, hubo un pico de casos pediátricos, especialmente con el Omicron a fin del 2021, donde hubo un volumen importante de niños que requirieron hospitalización. Y en cuanto a las condiciones médicas que observamos en niños, en pacientes hospitalizados, difiere un poquito de lo que se ve en adultos, pero les voy a destacar especialmente asma, obesidad, condiciones neurológicas crónicas y muchos pacientes que vienen sin ninguna comorbilidad. De todas maneras, esto puede ser controversial porque hay muchos pacientes que son ingresados al hospital con lo que se dice COVID incidental. Hubo un momento de la pandemia donde se hacía screening a todo paciente que ingresaba al hospital y muchos se encontraban incidentalmente con el diagnóstico de COVID, aunque venían por otros diagnósticos, por ejemplo, deshidratación o cuadros gastrointestinales, y se aislaba COVID y en esos casos eran pacientes sanos, con lo cual es un poco controversial decir que hay muchos niños sanos que contraen COVID y requieren ser hospitalizados. Este es un estudio que se hizo entre marzo del 2020 y febrero del 2022 y lo que se vio es el pico de hospitalizaciones en esta población de 5 a 11 años
durante el pico de Omicron. Lo que compara son pacientes que están vacunados versus los no vacunados, y lo que se vio en este pico en azul bien oscuro es el porcentaje de pacientes no vacunados. El 87% de las hospitalizaciones en este caso eran en niños no vacunados, el 30% no tenían enfermedades preexistentes y el 19% requirió terapia intensiva. Esto fue en un momento a fin de año del 2021, durante el pico de Omicron, cuando todavía no había, o recién se comenzaba a dar la vacuna en pacientes a partir de los 5 años. Ahora ya está aprobada la vacuna en Estados Unidos a partir de los 6 meses de edad. Este es el reporte que recibimos diariamente y que seguimos en Nicklaus Children's Hospital para tener una idea de cuál es la situación epidemiológica en el día a día. Hemos detectado 21.000 pacientes con COVID positivo desde que comenzó la pandemia y hemos ingresado al hospital 1.600 pacientes. El grado de positividad que tenemos en este momento, este es al 27 de junio de este mes, es 9.6%, que todavía sigue siendo un nivel alto de positividad. En este momento solo hacemos screening a pacientes que tienen síntomas compatibles con COVID o con alguna otra enfermedad respiratoria, o pacientes que necesitan una cirugía o algún procedimiento que requiera anestesia, con lo cual no hacemos screening y puede ser que haya algunos pacientes asintomáticos que no se detectan. En el gráfico de barras lo que se ve es la cantidad de hospitalizaciones según el mes. Hemos tenido varios picos, todavía tenemos un número importante de pacientes que requieren ser ingresados. Y contamos con guías de tratamiento. Cuando comenzó la pandemia, rápidamente formamos un grupo de expertos de enfermedades infecciosas, terapia intensiva, emergencias, y basados en especialmente las recomendaciones del CDC, recomendaciones de la Sociedad de Infectología, de la Academia de Pediatría, diseñamos estos protocolos. Básicamente lo que hacemos es diferenciar al paciente según la severidad clínica con la que se presentan. Entonces hay pacientes que son asintomáticos pero de riesgo, pacientes con enfermedad leve, pacientes con enfermedad moderada o severa. Y en general la manera de distinguirlos es especialmente por la dificultad respiratoria y el requerimiento de oxígeno. Hay una población especial que le damos especialmente atención a los pacientes que tienen el riesgo de progresar a enfermedad severa. Y esos, a través del tiempo, fuimos observando que son los mayores de 12 años con obesidad y los pacientes que tienen otras comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades neurológicas, asma moderado o severo, etc. ¿Qué recomienda el Instituto Nacional de Salud? Estas son las recomendaciones generales para pediatría. De nuevo, es muy diferente a la población pediátrica a la de los adultos. En pediatría, las infecciones por COVID-19 son usualmente más leves que en adultos. Una proporción importante cursa de manera asintomática. La mayoría no requiere una terapia específica. Se han ido descartando a través de los meses el uso de terapias que no fueron luego basadas en la evidencia y no se han comprobado resultados, como la hidroxicloroquina, la citromicina, los corticoides en la parte ambulatoria. Entonces lo que requiere básicamente es un tratamiento de soporte. Pacientes con historia médica compleja, como dijimos, con obesidad, enfermedad cardiopulmonar crónica, inmunosupresión, son los que tienen riesgo de enfermedad más severa, y en esos pacientes sí hay terapias que se pueden dar incluso en formas leves o asintomáticas. Entonces, ¿cuál es el manejo hospitalario de estos pacientes? El paciente, y esto es especialmente para pediatría, el paciente que está hospitalizado pero no requiere oxígeno, básicamente no tiene recomendación. Lo que se hace son tratamientos de soporte. La recomendación de terapia antiviral no está indicada salvo en pacientes que tengan riesgo a progresar a una enfermedad severa. En cuanto a la profilaxis, al principio de la pandemia se daba profilaxis a todo paciente que estaba hospitalizado.
se lo ponía en enoxaparina o Lovinox. Ahora no, ahora se vio que la recomendación es cuando tienen otros factores de riesgo, no solamente el hecho de tener COVID y estar ingresado al hospital, especialmente cuando no están en la terapia intensiva. Los pacientes que requieren suplemento de oxígeno son los que sí se tratan con remdesivir, que es el antiviral que se usa, corticoides, y se considera la profilaxis antitromboembólica en algunas situaciones si tienen otros factores de riesgo. Y los últimos dos cuadros son para pacientes que ya están en terapia intensiva con uso de ventilación mecánica, y en ese caso sí hay otras terapias que se usan con anticuerpos monoclonales específicas. Les voy a hablar entonces un poco de las terapias que usamos. El remdesivir es un antiviral, actúa inhibiendo la ARN polimerasa, y la FDA lo acaba de aprobar el 25 de abril de este año, lo extendió al uso en pacientes pediátricos mayores de 28 días de vida y mayores de 3 kilos de peso, con lo cual ya se usa en pacientes muy pequeños. El uso es en pacientes hospitalizados, como dijimos, que requieran oxígeno, o en pacientes no hospitalizados con riesgo a progresión severa, que son esta población particular de la que hablé antes. No hay muchos estudios en pediatría, hay más estudios en adultos, pero uno de los pocos estudios que se hizo en pediatría con 77 pacientes pediátricos con enfermedad severa mostró buena tolerancia y baja incidencia de efectos adversos. Los efectos adversos que se controlan, especialmente el aumento de enzimas hepáticas, con lo cual los pacientes que están varios días en remdesivir es una de las cosas que se chequea, se monitoriza, y las reacciones alérgicas. En cuanto a los corticoides, el corticoide que usamos es la dexametasona, que actúa como antiinflamatorio. Un estudio hecho en julio del 2020 llamado Recovery, lo que mostró es que disminuye la mortalidad, especialmente en pacientes que requieren oxígeno. Por lo cual, lo que es importante es que no está indicado en pacientes que no están hospitalizados y que no requieren oxígeno, como ambulatorios. Esa es la dosis, 0.15 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 6 miligramos, y se da hasta 10 días de tratamiento, pero en general los pacientes lo pueden requerir menos tiempo mientras estén con el uso de oxígeno, y luego se discontinúa. Estas dos son terapias muy específicas, tocilizumab y baricitinib, que son anticuerpos monoclonales que actúan contra las citoquinas, que son sustancias proinflamatorias. Lo que se vio del COVID-19 es una infección especialmente proinflamatoria, con lo cual se empezaron a estudiar medicaciones que sean antiinflamatorias. Y estas son algunas de ellas. Está recomendado en pacientes críticos que están en terapia intensiva y que cuando se le hacen estudios de inflamación se ve que tienen la proteína C reactiva súper elevada, la interleuquina 6, la ferritina, LDH o D-dímero bien elevados. ¿Por qué? Porque se vio que estudios en adultos demostraron disminución en la mortalidad cuando se combinan con el remdesivir. En cuanto a los anticoagulantes, como les decía antes, la enfermedad por COVID está asociada a un estado inflamatorio y protrombótico. La profilaxis de anticoagulación con enoxaparina, que es conocemos como Lovenox, está recomendada, pero solo si hay otros factores de riesgo asociados, como inmovilidad, obesidad o cuidados intensivos. Como les decía, al inicio de la pandemia, todo paciente era puesto en estas terapias y después era también controversial cuándo discontinuarlas. Ahora se sabe que cuando los pacientes egresan del hospital ya no continúan usando esta terapia, salvo algunas excepciones. Bueno, ahora les voy a hablar un poco entonces hablamos del manejo del COVID agudo, especialmente tratamiento de soporte y en algunos casos de pacientes hospitalizados con requerimiento de oxígeno, remdesivir y corticoide. Ahora, este síndrome multisistémico inflamatorio fue otra de las cosas que nos ha sorprendido y hemos aprendido a partir de que aparecieron más casos. Fue descrito por primera vez en abril del 2020 en el Reino Unido como un síndrome de inflamación exagerada ante el virus del COVID-19 y reportado en mayo del 2020 en New York. El CDC en mayo 14 del 2020 advierte a los trabajadores de la salud sobre la identificación y reporte de los casos.
En ese momento se veía que tenía ciertas similitudes con el Kawasaki, con la enfermedad de Kawasaki, pero también algunas diferencias. Entonces, ¿cuál es la definición de caso que usa el CDC? Fiebre, y esto me parece importante también para los pediatras de la comunidad, porque pueden presentar niños que vengan con estos síntomas y no es tan fácil de diferenciar de otros síntomas. Especialmente ahora que ya hay apertura, durante un año lo único que veíamos era COVID, no veíamos otros virus, incluso virus respiratorios, veíamos pocos cuadros gastrointestinales. Ahora se ve todo eso más el COVID, con lo cual es a veces no tan fácil, es como un desafío poder diagnosticar a estos pacientes. Lo bueno es que creo, según los últimos estudios, es que está bajando un poco la cantidad de casos, no es la misma que hemos visto hace unos meses. Entonces se ve fiebre, se ve laboratorios consistentes con inflamación, más de 2 órganos afectados, o sea, fiebre es condición, y luego tiene que haber más de 2 órganos afectados, como el cardíaco, renal, respiratorio, gastrointestinal, dermatológico o neurológico. Y es importante que otros diagnósticos no expliquen el cuadro clínico, como les decía. Por ejemplo, ahí puede venir un paciente que tenga una enteritis por salmonela, tener fiebre, tener síntomas gastrointestinales, pero si la sospecha clínica es salmonela por la epidemiología o por ciertas características, posiblemente se descarte y deje de ser un síndrome multisistémico inflamatorio. Y tiene que haber evidencia epidemiológica, o sea, tiene que haber evidencia de una infección actual hecha por alguno de los test que usamos para diagnosticar infección aguda, como el antígeno, el PCR, o por serología, un contacto dentro de los 4 a 6 semanas previas con COVID. Incluso puede ser solamente exposición. Y ninguno de estos, todo esto tiene que estar asociado a las otras características. Ninguno de estos es definitivo solamente para hacer un diagnóstico. Este es el último reporte del CDC junto con la Academia Americana de Pediatría, con la cantidad de pacientes, de casos que hubo en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia, aproximadamente 8.500 casos y 69 muertes por síndrome multisistémico inflamatorio. En nuestro hospital tuvimos aproximadamente hasta el día de hoy 380 casos. Lo que es importante también, como les mencionaba, es con el síndrome de Kawasaki. Una diferencia es que se ve que la edad media de estos pacientes es alrededor de los 9 años. Como sabemos, el síndrome de Kawasaki en general cursa en niños mucho más pequeños. Esa es una de las características diferentes. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente, como les decía, que puede tener síndrome multisistémico inflamatorio? Estos son los órganos, fiebre más alguna de estas características clínicas. Dentro de los síntomas gastrointestinales puede ser diarrea, vómitos, dolor abdominal, cambios en la mucosa, inyección conjuntival, los labios como si fueran rotos, la lengua de frambuesa, el rash en la mucosa oral y en la faringe. Cualquier tipo de rash, puede ser purpúrico, petequial, polimórfico, maculopapular. Los cambios en las extremidades, como edema en manos y pies, síntomas neurológicos como dolor de cabeza, irritabilidad, letargia y alteración del sensorio y linfadenopatía. Este es el algoritmo que realizamos, que diseñamos nosotros en el hospital y está basado básicamente en las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología, que actualizó sus guías de tratamiento. Las últimas fueron el 2021 y básicamente la idea de esta guía es no hacer todos los laboratorios en una sola vez, sino ir evaluando paso a paso la sospecha clínica de cuadro multisistémico inflamatorio, especialmente si el paciente está estable. Con lo cual divide al paciente en clínicamente estable versus inestable. El paciente inestable, por supuesto, va a terapia intensiva, se presenta en general como un cuadro de shock y se hacen todos los laboratorios, pero el paciente que está estable, que tal vez es el paciente que uno puede recibir en la oficina médica, en el consultorio, ante la sospecha, puede comenzar con screening general. ¿Y en qué consiste el screening general? Básicamente en hacer un hemograma completo, una proteína C reactiva, eritrosedimentación,
y luego se observa. Como dijimos, es un cuadro inflamatorio, con lo cual si no hay evidencia de inflamación, se descarta este cuadro. La proteína C reactiva está definida en este caso por las guías de recomendaciones como igual o mayor a 5 miligramos por decilitro o una eritrosedimentación igual o mayor a 40 y alguno de estos laboratorios como linfopenia, trombocitopenia, hiponatremia o hipoalbuminemia. Y acá es otra de las diferencias con el síndrome de Kawasaki. Una era la edad y esta es otra de las diferencias, que en general se presenta con trombocitosis. En este caso es trombocitopenia. ¿Cuál es el tratamiento? Y estas son las últimas guías de recomendación del Instituto Nacional de Salud. Antes el gold standard de tratamiento era la gamma globulina y ahora le agregaron los corticoides. Con lo cual, el paciente se trata. El tratamiento inicial es gamma globulina más esteroides más dosis baja de aspirina. Y esa es otra de las cosas que hemos aprendido. Al principio le dábamos dosis altas de aspirina a todo paciente porque pensábamos que era similar al síndrome de Kawasaki, pero tiene algunas diferencias clínicas en cuanto a lo cardiológico también, y esta es la recomendación. Si el paciente no mejora con el tratamiento inicial, sí se usa como segunda línea el tratamiento inmunomodulatorio y el tratamiento con dosis altas de corticoides. Estos pacientes son seguidos por un grupo multidisciplinario. Cardiólogos, reumatólogos, infectólogos son los que siguen a estos pacientes, porque luego van a necesitar seguimiento cuando se vayan de alta también. Y los corticoides se bajan de manera gradual, no se suspenden, se bajan de manera progresiva. Más o menos en 3 semanas se va bajando la dosis hasta suspender. En cuanto al tratamiento antitrombótico, como dije, dosis bajas de aspirina, 3 a 5 miligramos por kilo por día. Les voy a decir una cosita más de acá que me olvidé. Hay algunos pacientes que sí necesitan anticoagulación terapéutica y son especialmente los pacientes que tienen impacto cardiológico. Y por eso el manejo multidisciplinario con los cardiólogos. Cuando el paciente se va de alta del hospital, también hay guías de recomendación de la Academia Americana de Pediatría, porque los padres preguntan, bueno, ¿cuándo puede mi niño volver a jugar al fútbol? ¿Cuándo puede ir a danza? ¿Qué es lo que puede, no puede hacer? Y para eso contamos con guías de la Academia Americana de Pediatría. Lo que hacen es que dividen al paciente en la severidad de síntomas que han tenido. El asintomático o enfermedad leve, el moderado o el severo. Y en base a eso es como recomiendan. Entonces, el asintomático o leve, las recomendaciones. ¿Qué significa asintomático o leve? Que curse una enfermedad menor de 4 días de fiebre o mialgias y que haya decaimiento general por menos de una semana. O sea, la mayoría de los pacientes que posiblemente vamos a ver son los que están en esta categoría si son niños. ¿Qué es la recomendación? Una evaluación pediátrica. Algunas veces se hace también por telemedicina. Y lo que se pregunta, y esto es importante, es qué síntomas se descartan, qué síntomas puede presentar el niño. Dolor de pecho, dificultad para respirar, palpitaciones o síncope. Con alguna de estas cosas ya sabemos si el paciente necesita una etapa extra de seguimiento. Si el screening es positivo, se recomienda hacer un electrocardiograma, que se puede hacer incluso en la oficina pediátrica. Si es negativo y todo se ve bien, se da alta médico para el regreso a la actividad física, por supuesto, cuando el niño ya se sienta bien y vuelva a su estado habitual. En el caso moderado, estos son los pacientes que en general vemos nosotros ingresados al hospital. Pueden tener síntomas prolongados o haber requerido internación en un piso general y no haber tenido enfermedad inflamatoria multisistémica. Se recomienda evaluación pediátrica, se hace el mismo screening de síntomas que se hacía en el anterior, dolor de pecho, dificultad para respirar, síncope, y se hace un electrocardiograma en estos niños. Sí está indicado. Y se recomienda un retorno gradual, si el electrocardiograma es normal, por supuesto, a los 10 días de la resolución de los síntomas. Y los cuadros severos son los pacientes que requirieron internación en terapia intensiva o que sí sufrieron del síndrome multisistémico inflamatorio.
Estos pacientes se recomienda restringir el ejercicio por 3 a 6 meses y sí necesitan una alta cardiológica. O sea, son los que sí van a estar seguidos por un cardiólogo, que seguramente va a hacer un electrocardiograma, un ecocardiograma y eventualmente una resonancia, porque se han visto casos con ecocardiogramas normales donde se vio que las lesiones sí se ven en la resonancia magnética nuclear. Otra de las cosas que no mencioné es que en el síndrome multisistémico inflamatorio, otra de las diferencias con el Kawasaki en general tiene más alteración coronaria, esta tiene más alteración en el miocardio y en la función ventricular, con lo cual es importante a veces la resonancia magnética. Y eso es todo. Muchas gracias.